Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla su maestra Sandra Arlet Ortega Quiroga. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante y muy llamativo para todos ustedes. Yo sé que algunos de ustedes o la mayoría deben tener conocimiento sobre el siguiente tema del que vamos a hablar. Bueno, empecemos. El tema del que hablaremos el día de hoy es el cuento. Como les venía mencionando, es un tema muy llamativo e interesante y sé que muchos de ustedes ya saben leer cuentos, quizás sus padres les han contado o han visto algún cuento en el celular, en la televisión y así. Pero el día de hoy vamos a tocar más a fondo y conocer un poco más sobre lo que es un cuento, conocer las partes que componen un cuento y vamos a dar también algunos pequeños ejemplos de cómo realizarlos. Bueno, algo importante que tenemos que saber es ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado, cuyo propósito es entretener a los lectores. Bueno, nos dice que un cuento es donde alguien narra alguna historia, algún hecho imaginario, real, donde existen personajes, tanto protagonistas, secundarios, y todas esas acciones que datan en la historia se da en un lugar y en un tiempo determinado. Todo esto con un solo propósito, que es entretener al que está leyendo. Bueno, yo aquí apunté algunos cuentos muy conocidos y estoy segura de que ustedes también lo conocen, como ser La Caperucita Roja, Blancanieves, El Patito Feo, La Bella Durmiente, El Mago de Oz y entre otros muchos que existen. Bueno, un cuento consta de partes. Bueno, y hoy vamos a conocer las partes de un cuento. La primera parte de un cuento es la introducción. Y nos dice que la introducción es la primera parte del cuento. En esta parte, el tipo de composición escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conocer cuándo sucede la historia, o sea, en qué tiempo o época, dónde sucede la historia, en qué lugar, en qué país, en qué ciudad, en el campo, y quién o quiénes son los protagonistas y cómo son los personajes del cuento. Bueno, en esta parte de la introducción, como bien lo dice, nos describe o nos da un pequeño pantallazo de lo que va a tratar lo que es la historia del cuento. Bueno, los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma o con las siguientes frases, como ser había una vez, puede ser había una vez en una pequeña ciudad vivía Amanda y sus padres, puede ser, digamos. O también en un lugar muy lejano se encontraba un caballo muy solitario. Pero también puede ser, érase una vez un joven muy talentoso que jugaba al fútbol. O también esta otra frase que dice, hace mucho tiempo en una isla vivía una princesa que esperaba por su príncipe. Y bueno, así, no solo se puede empezar con estas 4 frases, sino de la manera en que ustedes vean conveniente. Por ejemplo, vamos a ver este cuento de las 3 mariposas, que dice, había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso.
Esta viene a ser la introducción del cuento de las tres mariposas, donde nos hace una descripción que va a tratar de tres mariposas, que también donde hay un gato, los cuales estaban en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores. Seguimos. La siguiente parte de un cuento es el nudo o desarrollo. Es la parte más importante del cuento, la más jugosa y significativa, y también la más larga. Bueno, en ella se diferencian dos partes. El problema, que es algo especial que aparece o sucede, y también acciones o sucesos que ocurren en distintas situaciones y hechos para solucionar el problema, que suelen ser varias. Vamos a ver el desarrollo, o la parte del desarrollo, mejor dicho, del cuento de las tres mariposas, que data de la siguiente manera. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparla. Pero ellas volaron, dejando a su compañerita a merced del gato, que desesperada le decía: «No me hagas daño». Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Bueno, esta viene a ser la parte del desarrollo del cuento de las tres mariposas, donde el gato, por intentar atraparlas, las maripositas quisieron escapar, pero lamentablemente una de ellas quedó atrapada. Y vamos a ver el final de este cuento. La última parte de un cuento es el desenlace, que dice es la última parte del cuento y también es la más corta, pues en ella debe terminar la historia, que pueden escribirse en una conclusión donde el problema se soluciona, o en un final donde todo vuelve a la normalidad o cotidianeidad. Bueno, vamos a ver cómo termina el cuento de las tres mariposas. Bueno, para ello se pueden utilizar las siguientes frases: y finalmente, y fueron muy felices, y colorín colorado. Bueno, que son las frases más clásicas y más utilizadas para finalizar un cuento. El cuento de las tres mariposas termina de la siguiente manera. Después de mucho, la mariposa logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas: debemos tener más cuidado. Bueno, este es un final feliz del cuento, donde la mariposita que quedó atrapada logró escapar del temeroso gato y se volvió a juntar con las otras dos maripositas, donde muy contentas y felices al verse, se dijeron entre ellas que deben tener más cuidado y deben cuidarse mucho más entre ellas. Bueno, de esta manera termina lo que es este tema del cuento. Espero les haya gustado mucho. Es un tema muy interesante. Les aconsejo leer los cuentos y bueno, colorín colorado, nuestro cuento ha terminado.